cosas se están poniendo muy interesantes en lo que es la arena política de cara a las próximas elecciones. Estamos a solamente unos cuantos días de ese momento crucial para nosotros los bolivianos. Sin embargo, se han ido decantando algunas candidaturas que se retiraron en el transcurso de esta contienda. Nos llama también la atención, Tuto Quiroga decide también retirar su candidatura de esta contienda. Sí, él no tenía posibilidades, inclusive había la opción de que pierda la personería porque estaba apenas con un 2%. Sin embargo, yo estuve siguiendo a muchos analistas, periodistas, profesionales, gente que maneja la información y que tiene datos que van más allá de esta mirada baladí que nosotros realizamos muy por encima de lo que sucede toda esta pugna política. Y por eso he contactado con una mujer a la que personalmente admiro muchísimo, una mujer muy comprometida con diferentes causas, pero sobre todo muy comprometida con la información y la comunicación. Marianela Montenegro. Marianela ha estado haciendo periodismo durante mucho tiempo. Entiendo que inclusive había un canal de televisión, Marianela, y que luego ya no... bueno, no sé qué es lo que sucedió exactamente, me lo comentarás, pero ahora desde las redes sociales sigues enviando importantes mensajes, importantes análisis. ¿Cómo estás, Marianela? Qué gusto conocerte, bueno, así, aunque sea de esta forma. Buenos días a tu yasta hermosa. Un gran gusto también, Verónica, y realmente es importantísimo poder llegar a la gente, que de una vez por todas se quite la venda de los ojos, porque definitivamente hemos estado varios lustros enceguecidos, creyendo que elegimos, votando en lugar de votar en favor de, votando en contra de, y una serie de temas que por supuesto hacen falta develarlos. Bueno, ayer leía un artículo tuyo que me ha llamado poderosamente la atención, porque hacías una especie de análisis geopolítico, ¿no es cierto?, involucrando a otros países, a otros líderes, y decías que en realidad que Tuto haya renunciado no era otra cosa, sino también una estrategia multinacional que viene desde Estados Unidos. Aclárame, por favor, esa percepción que tienes. Bueno, es la izquierda, los demócratas americanos financiados por el señor George Soros, que tiene grandes intereses en Latinoamérica y en muchos países del planeta. Este señor ha ido operando durante años y años con más de 100,000 ONGs dispersas por todo el mundo, ONGs que normalmente están luchando por los derechos sexuales, por el aborto, los movimientos feministas, temas que parecen cautivantes, que parecen filántropos, si quieres, como él se muestra en el mundo, como un hombre filántropo. Resulta que no son nada más que cortinas que le sirven para debilitar democracias, para atacar países, para cooptar sistemas políticos enteros que le respondan a él y a sus intereses multimillonarios. Entonces, en Bolivia no hay la excepción. Bolivia está cautiva precisamente por este señor hace muchos años. Uno de los cautivos ha sido Sánchez de Lozada, ha sido Carlos Mesa, ha sido Tuto Quiroga, y obviamente Evo Morales no es la excepción. Con Evo Morales se han incorporado otros componentes que le han hecho mucho más fácil el poder disponer de las riquezas nacionales, y es el aprovecharse de la ignorancia, poner un cacique que coopte todos los órganos de poder del Estado y que él sea quien decida sobre concesiones, sobre contratos y sobre todo lo que le interesa al señor Soros. Entonces es importante que la gente sepa. Qué realidad tan dura para nosotros, ¿no? O sea, conocer esto es como decir que somos simples títeres de organismos internacionales, de intereses multinacionales que nos tienen a nosotros como un paisito ahí con el que pueden jugar, pero tenemos particular relevancia para ellos, entiendo, porque esto es parte de las intenciones de quedarse con lo nuestro, ¿no?
Es definitivamente así, Verónica, y lo más triste es que hay gente que se presta, prácticamente todo, es todo un sistema político que está cooptado, y tenemos muchas pruebas en el mundo. El señor Soros ha financiado el movimiento separatista de los Balcanes, ha financiado el movimiento, está financiando el movimiento separatista de Cataluña, está financiando una cantidad de actividades que por supuesto él tiene la mano escondida. Es reciente su aparición en los medios, recientemente se reúne con Cristina Fernández de Kirchner, tiene actuaciones directas en Colombia, su prisionero es Uribe a través de Human Rights Watch, y bueno, podemos ir enumerando una cadena de acontecimientos, pero acá lo importante para mencionar es que el sistema político boliviano está cooptado totalmente por el señor Soros y sus intereses. Y ahí también se tienen una cantidad de personas que han actuado a lo largo de toda una historia. Por ejemplo, durante la gestión de Obama, la hija estuvo acá en Bolivia, en Cochabamba, particularmente en Tiquipay, en la casa de una de las operadoras que ha generado mucha desgracia al país. Ella se llama Catherine Ledebour. Ella es la jefa, digamos, de Juan Ramón Quintana y de Loreta Tellería, y estas personas hacen y deshacen, ellas instruyen qué deben decir, qué deben hacer los cocaleros, convulsionan, financian y operan con todo, precisamente para que los candidatos del señor Soros, los elegidos de Soros, siempre estén en el gobierno. Recuerde usted que Evo Morales no lo ha procesado a Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa lo ha indultado a Evo Morales, y por supuesto esta es una cadena, un círculo tortuoso de protección entre ellos y de hacernos creer que discuten, que se pelean, que confrontan y no sé cuánta historia más, cuando son la misma historia, dependen de los mismos mandantes. No en vano la izquierda norteamericana, a la cabeza de Hillary Clinton, Obama, Bernard Sanders, han defendido a Gustavo Torrico. Qué raro que 10 senadores estadounidenses defiendan a muerte a Gustavo Torrico cuando maltrata a los policías, cuando quiere quemar las postas policiales durante los conflictos de octubre, me refiero, y estos hablan por los derechos humanos de Gustavo Torrico, hablan por los derechos humanos de una total desconocida en Cochabamba, como es Esther Soria, gobernadora de Cochabamba, cuando ordena y participa en los bloqueos del botadero de Caracara. Entonces ahí de pronto sale José Miguel de Vivanco, de la Human Rights Watch, que es financiada totalmente por Soros. Hace un mes atrás le ha dado $100 millones Soros precisamente para este tipo de situaciones. Mostrar... Adelante, Verónica. A ver, yo quiero entender esto porque me parece que siempre se lo ha, digamos que, relegado, manejándose como que fuese una teoría de la conspiración, ¿no es cierto? Sí. Y se lo ha soslayado de pronto, haciéndonos pensar que son elucubraciones nuestras. Pero cuando tú me das algunas referencias, me parecen bastante lógicas. Sin embargo, cuando me dices, todos se pelean, pero en realidad son parte de lo mismo, me estás diciendo que Mesa, que Tuto, que el MAS son lo mismo. Y esa es mi primera pregunta. Exactamente. Mi segunda pregunta es, entonces, ¿quiénes son los diferentes? Responden al mismo patrón. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, cada uno de ellos tiene su discurso, sus bemoles y sostenidos, que han sido financiados a través de ONGs. No te puedes olvidar jamás, Verónica, que el primer gobierno de Evo Morales ha tenido por lo menos unos 20 ONGistas de las ONGs de Soros. Unos 20, está el CEGIS, está el CEDLA, está una cantidad de ONGs que se han hecho cargo de los temas indigenistas y de los temas de la mujer en política. Son cantidades de ONGs también participaron, que han sido parte del... En la Constitución, han sido parte del gobierno.
En la constituyente también. La propia Silvia Lazarte ha sido parte de ONGs que los manejan, los manipulan, se aprovechan de su ignorancia, les otorgan una línea discursiva que por supuesto los toca, de todo lo que significa el racismo, el olvido del Estado hacia ellos. Te has ido nuevamente a lo que es Cochabamba y yo quiero pedirte que me ayudes a tener una visión global para todo el país, ¿no es cierto? Claro. Cuando me dices que es Tuto y Carlos y más son lo mismo, me estás diciendo que tienen un vínculo muy fuerte con los demócratas y es ahí donde hay un cordón umbilical que los une. Un tema importante para recordar, Verónica, en relación a Jorge Tuto Quiroga, es el hecho de que el año 2001 él desechó todas las boletas censales que ya estaban impresas solamente para incorporar una pregunta y que le abra paso a Evo Morales en el futuro. Y esta pregunta es decir, porque ya la izquierda no funcionaba, la derecha no había, se habían desprestigiado mucho, entonces tenían que buscar un caño de escape, digamos, para las protestas ciudadanas. Y ese caño de escape, como así lo ha bautizado el sociólogo estadounidense de Harvard, él es James Petras, decía, Evo Morales no es nada más que un caño de escape de todos estos poderes. ¿Qué hizo Tuto Quiroga en aquel momento? Desechó todas las boletas censales para incorporar una pregunta, que es la número 49, y esa pregunta hablaba y preguntaba al ciudadano en el censo a qué nación originaria perteneces, pero olvidaron la categoría mestizo, o sea, no había la categoría mestizo, o sea, o tú eras quechua si habías nacido en Cochabamba o en Sucre, o eras aymara si habías nacido en La Paz. Era una respuesta casi obligada, que después dio como resultado el 62% de indigenismo en Bolivia, y por lo tanto se justificaba un gobierno indígena. Esto lo han ido labrando, fíjate, desde el 2001, y bueno, ahí tienes una cantidad de otros eventos. Por ejemplo, Carlos Mesa saca un decreto indultándolo de todos los delitos penales a Evo Morales. Posteriormente lo lleva a firmar el contrato con Argentina de 27 millones de pies cúbicos de gas diarios. ¿Y por qué? O sea, la guerra del gas, que no era una guerra del gas, era una protesta de los bolivianos contra un proyecto que se llamaba Pacific LNG, que constituye en sacar el gas boliviano por Chile para exportarlo. Entonces los bolivianos no querían que pase por costas chilenas porque Chile era nuestro archienemigo, entonces enemigo histórico si queremos. Entonces esta protesta la han manipulado las ONGs de Soros para que se convierta en una guerra, y hacen lo que siempre hacen, disparan contra la propia gente para crear muertos, para crear espectáculo, para crear shows de derechos humanos y todo aquello. ¿Qué logran con este tema? Que el señor Soros de todas maneras tenga el gas, sus buques tanqueros transporten el gas, su empresa de metanol en California se enriquezca. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, por la guerra del gas, por la agenda de la guerra del gas, ya no se saca el gas por Chile, pero se saca por Argentina. Se da a precio solidario, se le hace una gran rebaja. Y ahí se revende. Y los argentinos los revenden. Venden al Brasil. Ahora, y ellos son perdón, a Chile, que estoy hablando, y venden a Chile. Y Chile se convierte con nuestro gas en el mayor exportador de metanol. Entonces, para ese tipo de trampas sucias, utilizan este tipo de personajes, que son prácticamente todo ese sistema político que no permite el acceso a nadie más, porque te darás cuenta que el sistema político está diseñado para que no entre nadie más si no es con el dedo del dueño del partido, ¿no? Ahora, yo me pregunto, durante toda esta última coyuntura que hemos vivido, octubre, noviembre, me tocó pasarlo en la Yacta, octubre y también noviembre, estas confrontaciones, los mal llamados pititas, esta ha sido una demanda genuina, esta ha sido los hijos de mis amigas, los hijos de tus amigas, claro, saliendo a las calles, absolutamente legítimo. Pero nosotros mismos. yo por comunicadora he estado más bien, digamos, tratando de mantener una línea
línea de equilibrio, pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Por qué que se desvirtuó entonces todo esto, lo que hizo Camacho, cómo vino? ¿Cómo lo interpretas tú en tu análisis como socióloga? Bueno, yo creo que toda la artillería pesada se ha disparado contra Camacho y Camacho ha interpuesto sus buenos oficios para quedar mal ante la opinión pública. El problema es que no necesita ser un todólogo, saber de economía, saber de todas las materias. No, Lo no, que te necesita... pregunto, perdón, te pregunto, ¿qué crees que ha pasado? ¿Se ha desvirtuado todo este grupo que se había movilizado en determinado momento para rescatar al país de un tiempo de casi 14 años del mismo gobierno? Exactamente, sí, porque se ha desmovilizado, si quieres, se ha desmotorizado en torno a las elecciones. Y la gente sigue abrigando esa esperanza de un Carlos Mesa independiente que nos va a sacar de la crisis, o el voto útil, o el tema de Tuto Quiroga, tipo inteligente, o la obsecuencia del masismo, que por supuesto tiene muchísimo dinero para comprar todo. Entonces está en una marea de confusión el pueblo boliviano, que no alcanza a percibir lo que en verdad está ocurriendo, primero en el mundo, después en América, es decir, en América Latina, en Sudamérica, vemos cómo han empezado a convulsionar exactamente con las mismas estrategias otros países que estaban en vías de desarrollo y por supuesto, o países más fuertes, con economías y estados e instituciones más fuertes como Chile, por ejemplo, ya empiezan todos esos movimientos, esos grupos disonantes que por supuesto también están financiados por los mismos intereses. Y si haces un estudio de dónde está hincando la uña Soros, de pronto dices, está en San Cristóbal, sí, y lo aceptamos, ¿no? Ha movido todo un pueblo para instalar semejante mina, que es por la primera vez en la historia de Bolivia que una mina se explota a cielo abierto. Eso representa alto nivel de contaminación. Y de pronto dices, es solo San Cristóbal, tienen su aeropuerto, han movido todo un pueblo, pero te das cuenta que está metido en todo. Es propietario a través de la Shell de 2 gasoductos en Bolivia, ¿no? Es propietario de la empresa OAS, y empezamos a recordar el Tibnis, empezamos a recordar el famoso referendo fallido que hubo, engañoso, o sea, fraudulento también. ¿Por qué? Porque había la promesa de entregar supuestamente a los cocaleros 1 millón de hectáreas, que es lo que denunciaba Filemón Escobar. Entonces, vemos que hay demasiados intereses en el país. El yacimiento de hierro del Mutún. El primer presidente de la Jindal Steel and Power ha sido el mismo presidente de la empresa San Cristóbal. Entonces, se hacen una serie de movimientos, se entregan cantidades de concesiones por 40 años en lugares donde ni los bolivianos sabemos las riquezas que hay. De pronto, San Simón han estado explotando vorazmente y es una de las minas más importantes de oro en el mundo. Entonces, tienes el yacimiento de plata más grande del mundo, además tienes reservas, una cantidad de reservas de mineral, y es ahí donde están los intereses. Por desgracia, la gran maldición de Bolivia significan precisamente esas riquezas. Claro. O sea que todo este movimiento social que se ha generado en octubre, toda esta fuerza de la juventud, de la gente, para poder quitar a don Evo Morales del gobierno de 14 años, nuevamente se la ha utilizado, se la ha manipulado, se ha vuelto a identificar un referente, pero que en el fondo sigue siendo exactamente lo mismo. O sea, me dices que el momento que el señor, quien sea, entre al gobierno, va a continuar con las mismas prácticas. Bueno, pero eso no lo digo yo, querida Verónica, lo dice el propio Carlos Mesa, si hacemos referencia a los que están en carrera. Carlos Mesa ha declarado a Associated Press, que es una agencia internacional de noticias muy importante. Eso se ha reportado por una cantidad importantísima de medios de comunicación, donde Carlos Mesa ha afirmado que va a realizar una coalición con el movimiento al socialismo ni bien llegue al gobierno. ¿Ya? Entonces ya no estamos en la época de que las noticias tardaban en llegar 500 años.
estamos con las noticias al momento. Entonces, esto se ha replicado por Infobae, se ha replicado por Deutsche Welle, se ha replicado por el Nuevo Herald, una cantidad importantísima de medios internacionales, y lo ha dicho que el señor Mesa ha procurado hacer toda una conferencia de prensa, desmentir, pero es una impostura. Él responde a los intereses de la izquierda, él responde a ese comunismo que se quiere implantar en Bolivia, y es toda la izquierda estadounidense que lo ha puesto en jaque a Donald Trump, incluso cuando él anunció una invasión a Venezuela por todo lo que estaban sufriendo los venezolanos. Le han generado una marcha desde Honduras hasta Estados Unidos, le han movilizado las poblaciones negras, le han movilizado a los ilegales, a la gente latina, que es fácilmente manipulable. O sea, Donald Trump sería el único que se le está poniendo al frente a Soros. Pareciera que no, internacionalmente uno tiene otra percepción de Donald Trump, ¿no? En todo caso, Donald Trump incluso ha sufrido un proceso activado porque si te pones a pensar, hay un tema en el Tribunal Europeo, por ejemplo, el señor Trump de los 100 miembros tiene 12, el señor Soros, mejor dicho, Soros. 12 personas tiene. En Human Rights Watch, él es el más grande financiador. En la OEA, ¿quién financia? El señor Soros. Gente de quién es el señor Almagro, es del señor Soros. Muchos bolivianos, incluida yo, estuve muy agradecida por el informe que evacuó Almagro del fraude total, pero esto no hubiera ocurrido, Verónica. O sea, ha ocurrido porque no le quedó otra, pero no hubiera ocurrido bajo ninguna circunstancia si el fraude no se descubría en las calles, si no eran los jóvenes que empezaban a requisar los vehículos y encontraban cajas y cajas y cajas de boletas electorales, de actas, como ha ocurrido en Potosí, también cuartos enteros de gente particular. Es decir, el fraude ha explotado en las calles. Ya era demasiado. Y era ridículo que la OEA diga, no, aquí no hay fraude, pero estaban en ese camino. Porque incluso el nuevo veedor de la OEA, que es el mismo que estaba queriendo hacer la segunda vuelta a toda costa, incluso el propio Mesa, a pesar de todo, quería hacer la segunda vuelta. Sí. Mire, es la misma persona que está viniendo como veedor ahora. Como una persona que primero son sirvientes de George Soros, segundo, responden a organizaciones no gubernamentales. El propio Murillo ha ido y se ha reunido con Brennan. Brennan es un íntimo amigo de Tuto Quiroga y ha sido gran cooperador de Evo Morales Ayma. Brennan incluso ha sido denunciado por Evo Morales, porque así de traidores son. Resulta que lo ha denunciado de haber hecho una gran fiesta para celebrar la victoria de Hillary Clinton, porque ellos manejaban encuestas como las manejan aquí, encuestas fraudulentas. Entonces, Trump ha ganado, pero sin embargo las encuestas decían otra cosa, que la que iba a ganar era Hillary Clinton. Entonces se han especializado en el mundo. Ahora, la empresa que ha construido el padrón electoral en Bolivia se llama Smartmatic. Esta empresa tiene vínculos con el... ¿Puedes guardar esta información para la próxima media hora? Tengo que hacer una pausa obligatoria, ya estamos los primeros 25 minutos al aire, entonces yo te ruego, son dos cosas que me interesan hablar. Esto a lo que acabas de hacer referencia, y también el tema Camacho. ¿Para dónde patea Camacho? Entender un poco su lógica. Y finalmente quiero preguntarte sobre un material que tú has sacado en tu página web, que es un informe médico sobre temprano Alzheimer de Carlos Mesa. Segunda media hora del programa, estoy conversando con Marianela Montenegro. Ella es cochabambina, periodista, pero además socióloga, una mujer que ha estado investigando durante años los vínculos que existen entre grupos norteamericanos y los propios bolivianos, el grupo Soros y todos los tentáculos que en algún momento ha puesto sobre Bolivia. En fin, una serie de... Contigo, gracias por toda la información que me estás dando y por hacer el programa así tan temprano como lo estamos haciendo.
Fernanda. Nos habíamos quedado en que tú me comentabas quiénes habían hecho el padrón electoral y que ahora teníamos mucho todavía que analizar y pensar. Sigue comentándome, por favor. Bueno, la empresa Smartmatic es la misma que ha operado los fraudes en Venezuela, es la misma que ha operado los fraudes en Argentina y es una empresa vinculada a George Soros. Lo que ha ocurrido en el año 2009, cuando se ha construido el padrón electoral, ha sido precisamente el hecho de que se ha quitado a la policía todo lo que significaban los registros de identificación. Sí. Era un área que le competía a la policía. Se los quitaron momentáneamente, si quieres, porque sucede que todo esto lo hicieron a la cabeza de Costas, el mismo que protagonizó el fraude con María Eugenia Choque. Entonces, ¿qué sucede con este tema? Viene el G2 cubano y la inteligencia venezolana a manejar los datos de los bolivianos. Es ahí donde se diseña este software que tiene compuertas abiertas y que es lo que han hecho todo el tiempo, manipular, voltear datos, en mesa donde necesitaban, hacían el volteo de los datos, es decir, sintetizando, tiene compuertas abiertas para modificar resultados. Esto es importante saber que lo han utilizado en un montón de otros países. Te dije el tema de Argentina, te dije el tema de Venezuela, pero también es necesario que la gente sepa que el señor George Soros no solamente financia todas estas organizaciones supuestamente científicas que manejan sistemas. Han operado con Julian Assange, por ejemplo, que él ha controlado mucho de los procesos electorales al ser prácticamente un sabio en el tema de computadoras y sistemas. El otro tema es el financiamiento a los movimientos irregulares, que son parte de los procesos electorales. Hoy mismo están trayendo cantidades de personas. Mira, ¿qué es lo que ha sucedido? Eso te he visto, eso has escrito en tu Facebook y decías, sí. Murillo es un traidor porque están entrando cientos de extranjeros a Bolivia, pero no ampliabas, entonces están entrando, ¿para qué? ¿Cuál era tu denuncia? La denuncia que yo realicé es precisamente que cantidades impresionantes de venezolanos, de cubanos, de peruanos, de la gente de las FARC están ingresando para el proceso electoral. Están trayendo buses y buses de gente de la Argentina. En realidad esa denuncia está concatenada a otras que he ido sacando a lo largo de la semana, pero es importante mostrar que todos esos, es decir, los financiamientos no solamente van al aborto, al movimiento gay, van también a los movimientos irregulares. Soros financia las FARC, Soros financia la despenalización de la cocaína en Bolivia. En Uruguay financia la despenalización de la marihuana, por decir, y en diferentes países. Entonces están metidos en los focos neurálgicos de problemas en los países para generar conflicto, y a través del conflicto, a través del miedo, a través de la presión social artificial que mandan a hacer, se generen una cantidad de cosas en favor de todos estos movimientos, es decir, del movimiento que persigue Soros en el país. Ok, entonces corremos el riesgo de que nuestras elecciones, de la misma manera que la anterior vez, sean irregulares y sean fraudulentas, porque está siendo manejada por el mismo grupo de gente. Pero eso está cantado. Primero estamos con los datos manipulados del censo. El censo ha proyectado 6.327.000 personas mayores de edad, en edad de votar, y para este año. ¿Y por qué el órgano electoral tiene 7.300.000? Porque es un... No, ellos, los vividores abusivos que los multan si no se someten a sus caprichos, y hablo de marchas, y te hablo incluso del chapare, el campesino, el cocalero, que vive de sus cocales, de sus plantaciones, o de su papaya, o de piña, de sembrar piña, está obligado a votar, o que es a asistir a las reuniones, a marchar, a bloquear, a poner el pecho a las balas, y por último, está obligado a votar.
y está obligado a certificar su voto, ya sea mediante el teléfono, ya sea mediante el voto carretilla, que es que le entregan una papeleta, que es lo que han hecho en otros procesos, entregarle una papeleta en blanco, para que, es decir, una papeleta marcada para que él devuelva la papeleta en blanco. Entonces, toda esta presión que sufre el ciudadano rural boliviano es parte de un cohecho electoral, es un delito electoral, quiero decir, sobre el cual ya se debieron pronunciar los vocales de la Corte. Ahora, entonces, miramos cómo se trasladan gente de un lado a otro, ¿no? Ahora mismo están carpas en Santa Cruz, carpas en Uyuni, y gente que tiene, venezolanos que tienen carnets de identidad bolivianos, argentinos, gente que por supuesto son foráneos, pero sin embargo están habilitados para votar. Dime una Ahora, cosa, en ese padrón hay muertos, hay carnets clonados, hay gente que se ha ido al exterior, nunca más ha vuelto, y por supuesto va a votar, y como ha votado en varios procesos electorales. Dime, entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿De qué voto libre estamos hablando? En esta visión, Perdón, en esta visión que tenemos así tan clara, pero además de una macropolítica, de una geopolítica, de ver quiénes están en esto, ¿hay alguien de los candidatos que de pronto se pueda salvar? Yo veo cierto sesgo hacia Camacho, que a mí también me parece muy interesante. ¿Cuál es tu percepción? ¿O ellos están liberados de estos intereses o no? Yo no sé, no te sabría decir. Recibí alguna información de que el señor Camacho estaba siendo asesorado por Walter Chávez. Y lo repito porque para mí era una información fidedigna. Espero que se hayan deshecho de él. Espero que... Lo que pasa es que rápidamente se articulan en torno a las personas. Es muy probable que Camacho esté infiltrado ya. Es muy, pero muy probable. Pero, por supuesto, lo veo menos contaminado que todos los otros candidatos que ya tienen una trayectoria de traiciones al país. Pues no estamos hablando de que son seguidores de Soros y punto. Todo el mundo puede ser seguidor de Soros, de Obama, de Trump, de no sé quiénes más. Acá estamos hablando de acciones que comprometen las riquezas del país, los recursos del país. Hace muy poquito se han aprobado 176 concesiones mineras. Evacopa ha promulgado una ley, ya va la ley número ilegal, es decir, esta señora no puede promulgar leyes, esta señora no es presidente nato del Congreso, el presidente nato del Congreso es el vicepresidente, ¿ya? Entonces, van actuando todo ilegal, y no es solo Evacopa, míralo al presidente del Tribunal Supremo Electoral, no quiere sacar una resolución en torno a la cancelación de la personería del Movimiento al Socialismo, que es su obligación. ¿Por qué le tienen que hacer acciones de cumplimiento? Si ellos de oficio tendrían que haber caducado la personería del Movimiento al Socialismo. Y lo mismo en el caso de Tuto Quiroga, ahí me parece una trampa también, porque Tuto Quiroga anunció que desafiaba al Tribunal Electoral para que le revoquen su personería. Pero sin embargo, cuando le ingresa un proceso de denuncia para que le revoquen la personería, rápidamente renuncia para no poner en problemas al órgano electoral. Entonces, hay una cantidad de cosas que la gente no ve, no percibe, además es mucho ruido de información porque ellos mismos lanzan las teorías de la conspiración para criticar, para neutralizar, para desacreditar este tipo de situaciones. Pero la situación es clara y concreta. Acá, la mayor parte, todo el sistema político tiene sus grandes pecados en torno a haber hecho algo contra los intereses del país. Y esto es dar concesiones, es decir, al señor le han dado concesiones por 40 años de explotación de campos mineros, madera y toda aquella historia. Entonces, están saqueándolos. Ahora, están saqueando.